aprendizaje, inclusive de desaprendizaje, ¿no? Porque cómo se convierte en un reto generar procesos de desaprendizaje, ¿no? Es decir, aquello que seguramente hacemos y no hacemos tan bien, o que podríamos hacer mejor, cómo somos receptores de toda esa dinámica. Me presento, mucho gusto, Fabio Enrique Moya, hago parte del equipo académico de esta universidad, de la Corporación Universitaria Asturias. Soy especialista en gerencia de empresas, candidato a máster en educación inclusiva e intercultural, espacios hoy de debate también alrededor de un mundo mucho más inclusivo, ¿no? Mucho más multidisciplinario, si podríamos llamarlo, ¿no? Porque seguramente quiero ir moldeando un poco en la clase que vamos a tener hoy, cómo ha evolucionado el debate, insisto, y la discusión en temas mucho más transversales. Quiero volver a utilizar esa palabra, multidisciplinarios. Antes, hace algunos años, seguramente las discusiones y los debates eran mucho más precisos, es decir, existían posturas argumentativas claramente alrededor de cualquier tema. Hoy vemos, por colocar algunos temas muy puntuales, alrededor, por ejemplo, del medio ambiente, alrededor de los animales, del cuidado de los animales, alrededor del aborto, alrededor de temas políticos, alrededor de temas sociales que tienen una, insisto, una posición mucho más diversa. He trabajado en procesos pedagógicos, en procesos académicos alrededor de, trayéndolo a este tema alrededor de experiencia de cliente, no en productos, sino un poco más orientado a servicios, y hoy acompañándolos en este espacio académico. Actualmente oriento unas clases, o soy docente tutor de la universidad en unas asignaturas como es ética empresarial, liderazgo, dirección estratégica, entre otras. Entonces, pues maravilloso que algunos de los estudiantes con los cuales hemos tenido interacción en los diferentes foros y en los diferentes espacios, pues estén aquí también con nosotros aprovechando. Hoy tenemos una masterclass orientada a la experiencia de cliente desde esa perspectiva administrativa, un poco enfocada en el liderazgo. Sin embargo, aquí vamos a encontrar, en estos minuticos que vamos a estar reunidos, vamos a encontrar varios aspectos alrededor de la experiencia, no solo desde el liderazgo, sino en diferentes capas de la organización, pero pues en algún momento vamos a tener un enfoque en la perspectiva desde el líder, no como líder desde, no sé, accionistas y presidentes de una organización, sino desde el líder como equipos de trabajo en cualquiera de las capas que estén en la empresa, ¿sí? Es decir, aquí también es un trabajo colaborativo alrededor de el liderazgo de equipos de trabajo, ¿sí? Sin importar en dónde estemos ubicados en la organización. Y vamos a hacer un primer ejercicio. Quiero pedirles un favor gigante. Vamos a ver si nos animamos. El primer favor es que van a coger una hoja de papel, de servilleta, encima de la mesa, donde quieran, y vamos a dibujar una silueta del ser humano. Yo voy a mostrar la mía, no sé si se alcanza a ver, pero es una siluetica como la que ven ustedes ahí en la pantalla. Un muñequito, ¿sí? Un muñequito que tenga un cuerpo. Digamos que es suficiente. Yo voy a tratar de, creo que no puedo mostrar la mía por el enfoque de la pantalla, pero es un cuerpo humano como el que está ahí reflejado. Todos en sintonía. Maravilloso que participen, maravilloso que levanten la mano, que generemos, insisto, espacios de construcción y debate, porque queremos arrancar un poco desde la humanización y desde el reconocimiento del ser humano, para poder tocar o para poder llegar a los temas que vamos a tratar en el transcurso de estos minutos. Entonces, vamos a hacer en esa hojita, insisto, en una servilleta, en la agenda, en donde quieran, una silueta de un cuerpo humano, ¿sí? ¿Estamos conectados? ¿Alguien ya la hizo? ¿Alguien quiere mostrarla? Sería maravilloso que pudieran mostrar ya su silueta de cuerpo humano. ¿Quién se anima?
Va a ser muy corta esta actividad, no les voy a pedir mayor materiales ni nada, simplemente vamos a pintar la silueta del cuerpo humano. ¿Alguien quiere mostrarla? ¿Alguien quiere prender su cámara y poder ver la silueta? ¿No se animan? Listo, listo, perfecto. Gracias, Franco, gracias. Ángela, te escuchamos hasta Perú. Gracias, Ángela. Bienvenida a este espacio. Cartagena también y Perú. Y bienvenidos a todos. Súper, maravilloso. Entonces, en la silueta del cuerpo humano, vamos a colocar a mano izquierda de la silueta, como lo ven en la imagen, vamos a colocar 3 palabras que representen felicidad. Va a ser muy sencilla esta actividad. 3 palabras que representen felicidad. ¿Sí? Es decir, podemos ser totalmente emocionales, totalmente viscerales, es decir, la felicidad, no sé, está asociada a viajes, a dinero, a alcohol, o seguramente unos más racionales, a familia, bueno, a espiritualidad, por ejemplo. ¿Sí? Vamos, que lo esté haciendo maravilloso, y mientras tanto vamos dando orientación del porqué de la actividad. Y a mano derecha vamos a colocar seguramente 2 o un objetivo relacionado a corto, mediano, largo plazo. Seguramente no va a interesar, no lo van a compartir, creo que eso es una información muy personal, muy de ustedes, pero es importante arrancar por acá. En todo concepto o en todo espacio, o más bien en todo escenario en el que yo tenga una participación colectiva, es decir, y eso lo hemos visto por ahí en los espacios de ética empresarial, y partimos de el concepto de ética o el concepto de moral inclusive, desde la individualidad, es decir, desde mi comportamiento, desde lo que yo creo, desde la manera en que yo me formé, ¿cierto? O cómo me formaron. Es decir, yo nací en una familia en donde me formaron acerca de el respeto, que debo ser honesto, que no debo robar, que no debo mentir, que no debo hacerle daño al otro, ¿cierto? Y esa individualidad se va a ir viendo reflejada en entornos sociales o en la colectividad. Es decir, ya cuando tengo una interacción con el otro, pues ahí ya deja de ser una percepción individual, sino ya es una percepción colectiva, ¿cierto? Es decir, ¿soy honesto por qué? ¿Porque me lo dijeron, porque me formaron así? ¿O soy honesto porque no debo mentirle al otro? ¿O no debo quitarle al otro porque hace parte de él, ¿sí? O de ella, no es algo mío, ¿sí? Correcto. Entonces, cuando ya estoy en un análisis colectivo, pues digamos que empezamos a entender el relacionamiento del otro o el relacionamiento del ser humano, lo decía inclusive Stanislao Zuleta, reconocer al otro como un ser humano pensante. Es decir, no solo lo reconozco como un ser humano, ¿sí? Sin etiquetas, porque ahí es importante quitar esas etiquetas en el momento del relacionamiento con el otro. ¿Y cuáles son las etiquetas? Entonces las etiquetas son el jefe, el auxiliar, el gerente, el abogado, el policía, el ingeniero. No hay que reconocer al otro como un ser humano, ¿sí? Partiendo de eso, y ahora Stanislao Zuleta dice que pensante, es decir, debemos tener una relación de igual a igual. ¿Y por qué arranco con el concepto de felicidad en esta masterclass? Porque seguramente, insisto, quien quiera, de pronto, yo no veo si levantan la mano, frescos, me pueden, no tendría ningún problema en interrumpir, en que interrumpan sin ningún problema. Entonces, empezamos a codificar, más bien empezamos a codificar procesos o conceptos de felicidad alrededor de lo que nosotros queremos y lo que nosotros somos. Y es importante que encontremos un equilibrio en lo que queremos, lo que nos genera felicidad, porque puede ser que felicidad nos genere tener una familia, tener hijos, ¿sí? Verlos crecer, tener carro, tener casa, tener beca, ¿cierto? Ese puede ser un concepto de felicidad. Habrá otros que no nos interesa tener carro, casa, beca, esposa e hijos, o esposo e hijos,
o pareja, hijos, sino simplemente nos interesa viajar, conocer el mundo, estar en muchos aviones, conocer Perú, por ejemplo, conocer Ecuador. No tengo la posibilidad de conocer esos maravillosos países, ya que hay personas que nos están acompañando de esas regiones. Ese también puede ser un concepto evolucionado de felicidad, pero al final mi posición debe no hacer daño y no pasar por encima del otro, ¿no? Y entonces, ¿por qué la masterclass de experiencia de cliente desde la perspectiva de liderazgo? El profesor Fabio Moya nos habla de felicidad, porque seguramente quiero arrancar con una postura que tenemos los seres humanos alrededor de cómo interactuamos en el mundo. Y eso es experiencia de cliente, ¿no? Eso es el número de interacciones o percepciones o contactos que yo tengo con el otro, llevándolo ya a un tema mucho más asociado a este tema de mercado, de producto, de servicio. Pero me devuelvo en esta diapositiva que tenemos, y es cómo esos conceptos de felicidad y cómo los objetivos que yo tengo a mediano, corto o largo plazo deben tener un equilibrio en cómo yo me comporto o cómo yo actúo en esta sociedad, ¿sí? Ya lo vamos a desmenuzar un poco más. ¿Vamos bien? ¿Todos me escuchan? ¿Alguien? No sé si alguien quiera mostrar su dibujito. ¿Alguien lo hizo? No, no puedo creer que nadie lo haya hecho. A ver, yo miro. No, nadie se animó. Normalmente siempre se animan, ¿no? Yo, profe, buenas noches. Tú, dale. ¿Con quién hablo? Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias, sí, señor. Bueno, Diana, te escucho. No, para el dibujito. A ver, muéstramelo. Prende la cámara, a ver si puedo. A ver, no me veo. Sí, ahí se ve. Ya te vi, ya te vi. Hola, Diana, ¿cómo estás? ¿Colocaste, Diana, tus conceptos de felicidad? ¿Quieres compartírnoslos? ¿Para ti qué es felicidad, Diana? Pues felicidad es algo que me trae, digamos, como tranquilidad. Ajá. Sí. Algo que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, ¿no? Tranquilidad puede ser tranquilamente, ojo con esto, porque a veces generamos sesgos que no corresponden. Tranquilidad puede ser llegar a mi casa luego de una jornada de trabajo y ponerme a ver la novela de la noche. Eso es tranquilidad, ¿sí? A veces decimos que eso es perder el tiempo, pero ahí no quiero generar ninguna postura. ¿Y tienes algún logro, Diana, que quieras compartirnos? Pues el logro lo veo que como una meta a corto o a largo Ajá. plazo. Ajá. Porque pues mi logro hasta el momento ha sido estar estudiando. Llevo mucho Ok. tiempo en el que intenté y pues hasta ahora se me dio la oportunidad. Ok. Y hoy la posición de estar estudiando te da paz y tranquilidad, te hace feliz, Sí, me hace feliz. ¿cierto? Me gusta. Claro, porque aparte fíjense que detrás de seguramente, Diana, lo que nos estás contando, hay esfuerzos, hay sacrificios, hay Sí. trasnochadas, hay momentos no tan chéveres, hay momentos complicados, hay días en que quiero botar todo, en que ya quiero botar la toalla, hay situaciones de rechazo inclusive alrededor del concepto, por ejemplo, de felicidad asociado a que tú lo encontraste por medio del estudio. Habrá otros que dicen, no, yo no estudio y yo puedo hacer plata a partir de otro tipo de negocios. Es totalmente válido. Lo que pasa es que seguramente el camino que tú y yo escogimos va a tener un poco más de sacrificios, ¿no? Sin decir que el otro no, seguramente también, pero hace parte de eso. Entonces, fíjate, Diana, muchas gracias por tu participación y gracias por lanzarme el salvavidas, además, aunque yo creo que vi otra persona que levantó la mano. Frescos, tranquilos que yo no veo, entonces ahí veo que dos participantes alzaron la mano. ¿Me pueden interrumpir? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, ya. A ver, ¿tú eres? Adriana. Adriana. No te Hola, digo. Adriana, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Vamos a ver si te No sé si encuentro. alcanza. ¿Ya aprendiste A ver tu ahí. cámara? Sí, sí, señor.
Ay, Dios ¿Sí santo. se alcanza a ver ahí? No. Ah, bueno, aquí estoy con... Ah, no, no, espérame. No te veo. Espérame que no soy muy hábil para esto, Ala. Debes estar ahí. No, Adriana, no. ¿Alguien ve a ¿No? Adriana? Sí, dime, profe, ¿qué te puedo ayudar? Ah, listo. Sí, sí la están viendo, sí. Sí, sí la estamos viendo. Listo, listo. Pero, Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya, aquí, ya Sí. encontré. Listo, Adriana, cuéntanos. bueno, en lo de felicidad, lo que me Ujú, genera felicidad es tener paz interna, ujú. eh, dedicación y armonía, estar en Ok, armonía con las personas de mi entorno y dedicar ok, tiempo a los objetivos que yo quiero. Y ok. en los logros, que, que está el autoaprendizaje, está el adquirir nuevos conocimientos y emprender nuevos proyectos. Ok, Eh, orientados en un 100% al conocimiento, al aprendizaje. Ven, sí, Adriana y compañeros, cómo nos desgastamos a veces en situaciones de pelea, mira que tú hablas, o en discusiones que seguramente no tienen un mayor impacto, tú hablas de armonía. Pues para mí felicidad es eso, mira, es estar en paz, es no generar discusión con el otro. Claro, no estoy diciendo que ese es el escenario que vivimos a diario, porque tampoco podríamos decir que la vida es la novela o el documental del momento. La vida tiene sus vicisitudes, tiene sus situaciones muy difíciles alrededor de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Adriana. ¿Les parece si una intervención más? Creo que vi a Omar. Gracias, Adriana. Mil gracias. a ustedes también, gracias. Omar, ¿me pareció verte? ¿No? Listo. Y si no es Omar, Aida. Dale, Aida, que tú tienes levantada la mano. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes para todos. Buenas tardes para ti. Gracias por participar. Gracias por el tema tan interesante que va hasta el momento. Bueno, Bueno, pues voy a mostrarte por el momento lo que había a realizado. No ver. sé si tú lo alcances a Sí, ver. ahí alcanzamos a ver el... Pégale un Bueno, poquito más. Eso, bueno. ahí ya. Eso, ahí. ahí- Ahí ya lo vi. Bueno, Listo. listo. Bueno, yo coloco como concepto de felicidad. Para mí la felicidad pues va muy relacionada con el hecho de vivir en alegría, ¿sí? Pues es decir, yo sé que todas las emociones están, pero pues uno la asocia con la alegría. También lo relaciono con el ver siempre las oportunidades en la vida, ¿sí? Ujú, El hecho de fluir en todas, como en todas las áreas personales, también lo relaciono con eso. Lo relaciono ujú. con el equilibrio, el balance, la armonía en las cosas como, por ejemplo, la salud, la economía, las relaciones interpersonales, la pareja, en el crecimiento intelectual, en la espiritualidad, el afecto. Entonces, lo relaciono con ello. Tocaste todos, Y la gran mayoría de aspectos de la vida. sí, y bueno, y en los logros para mí ha sido algo muy agradable, mi satisfacción profesional, también personal, el mantenerme en un constante despertar de conciencia y ser consciente de que debo crecer todos los días, aprender. También para mí un logro es descubrir que la importancia del amor, de la unidad, del servicio y pues también del hacer todo con gusto y con amor. Es lo que te Súper. quería compartir. Súper, súper, Aida. Muchas gracias por tu participación. Fíjense que tanto Adriana, Aida y Diana, si no estoy mal, las tres personas que intervinieron, pues tienen una misma línea alrededor de lo que les produce paz y tranquilidad. Seguramente muchos por ahí detrás de la cámara dirían, no, venga, pero es que a mí felicidad, lo que me hace feliz es tener plata, es este viernes, pues, ¿qué me voy a tomar este viernes con mis compañeros? Que ojo, es igual de importante porque uno no puede empezar a colocar en una balanza qué es más o qué menos. Sí, lo que sí debe estar orientado es a un concepto de tranquilidad y de paz. Y eso me hace feliz y eso me hace tranquilo. ¿Y por qué? Porque empezamos por ese reconocimiento, porque hablamos desde la experiencia de cliente como todas aquellas interacciones, percepciones que un cliente tiene con la organización. Y ahí vamos a tocar más adelante un concepto de ética empresarial que lo estamos viendo en nuestro curso actualmente. Y es
Desde el momento en que un cliente se entera por medio de canal virtual, por medio de un canal presencial, por medio de un volante, porque alguien le contó, por lo que sea, se entera de un producto o servicio, pasando por su compra, inclusive pasando por su postventa, es decir, por la medición de la satisfacción, todo eso es experiencia de cliente. Ese gran cajón es experiencia de cliente. Experiencia de cliente no es venderle, no sé, coloquemos un producto, el café, en cualquier empresa, en cualquier organización que venda café. No es experiencia de cliente. Experiencia de cliente es que el cliente en el momento de la interacción, de la compra, o llevémoslo a un escenario de servicio, voy a no sé, voy a ir a un estadio para ver el deporte que me gusta, desde la interacción en el ingreso, en cómo me entero del evento, en cómo compro la boleta o el ticket para ir al evento, todo eso es experiencia de cliente. Durante el evento, salgo del evento y al día siguiente me llega un mensaje de texto, me llega un correo electrónico con una encuesta de satisfacción para saber cómo me fue en el evento, cuál fue mi percepción y demás. Todas esas acciones que estoy nombrando de una manera seguramente muy explícita hacen parte del cajón de experiencia de cliente, ¿sí? Es decir, y debe estar centrada, que lo dice el título, la cultura debe estar centrada en el cliente, es decir, las decisiones, todas estas avances que nosotros tengamos dentro de la organización deben estar centradas en el cliente. ¿Por qué? Porque vamos a tener, como lo dice ahí, una comunicación directa con el cliente, es decir, comunicarle también a mi equipo de trabajo dentro de las organizaciones, compartir cuáles son esas, cuál es esa propuesta de valor que tenemos como organización, bien sea de producto, bien sea orientada a servicio, porque inclusive hay organizaciones que hoy capacitan a sus colaboradores que no tienen contacto directo con el cliente, es decir, si aquí alguien trabajara en contabilidad y en contabilidad solo requieres un programa contable, no sé, estoy especulando, requieres un cuadro de Excel y necesitas simplemente hacer informes financieros mensual. Uno diría esa persona no tiene relacionamiento con el cliente porque pues su tarea es simplemente presentar informes financieros. Hay empresas que inclusive a ese tipo de cargos capacitan en servicio al cliente, porque sí es importante que todos los colaboradores en las diferentes capas tengan información alrededor de la propuesta de valor, que el café que le llega a esa persona, cuando se toma su café en cualquiera de estos sitios donde lo adquiere, entienda cuál es la propuesta de valor y cuál es, de qué manera estamos llegando a los clientes y cuáles son nuestros objetivos a mediano, corto, mediano y largo plazo. Y hablamos de una humanización, que ese es un término que lo revisaremos más adelante, que seguramente refiere a cómo conecto, de qué manera conecto emocionalmente con el cliente. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Ahí vamos a encontrar una serie de ventajas de experiencia de cliente o quienes asumen este reto, digámoslo así, de generar estrategias alrededor de la experiencia de cliente y vamos a nombrar estas ventajas rápidamente. Uno, aumento de clientes, es decir, vamos a ampliar cobertura en nuestro servicio, en nuestro producto. Cliente satisfecho seguramente va a replicar una experiencia positiva que tuvo en determinado escenario. Entonces, si el café, para seguir con el ejemplo que compré, para seguir con el ejemplo del café, si yo compro el café, me sentí bien atendido, el café cumplió mis expectativas. Muchas veces recuerden que uno no vende el producto, sino al final vendes una experiencia. Pues si me fue bien, seguramente lo replicaré. Primero voy a volver, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a restaurantes o hemos ido a lugares a compartir, seguramente con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, y hemos decidido volver porque la experiencia fue muy positiva, ¿cierto? Entonces, al final, muchas decisiones de interacción con las organizaciones
se toman por su experiencia. Entonces ahí vamos a tener seguramente aumento de clientes. Vamos a tener un aumento del compromiso del cliente, es decir, ya se genera un lazo de confianza. Ahí ya tenemos de entrada un lazo de confianza, es decir, ya conectamos con el cliente. Ahora ya que lo tenemos que generar estrategias de fidelización o de permanencia para que pues, ese cliente continúe consumiendo nuestro producto o continúe consumiendo nuestro servicio. Y llegan con una propuesta de valor que hoy el cliente en esas interacciones lo puede consumir, si me permiten el término, en canales virtuales, en canales presenciales. Estas interacciones en tiempo real le permiten al consumidor compartir, por ejemplo, necesidades propias, que eso ya lo miraremos más adelante en cómo mido todo esto. Lo que hablábamos, interacciones, lo hablamos en un principio, lealtad y retención, fíjense que ya generamos un lazo de confianza y no permitimos, o ya enamoramos al cliente, ¿no? Y seguramente por medio de esta postventa podemos generar, conocer expectativas del cliente, podemos conocer unas posturas frente al cliente que quiere, o de lo que hacemos hoy, que hacemos bien, y de lo que hacemos hoy, que no hacemos tan bien, pues seguramente el cliente se va a convertir en un insumo fundamental para eso. ¿Listo? ¿O vamos bien? Profe. Sí, señor, bien. Súper, listo. ¿Me pueden confirmar si voy a colocar este video? ¿Me confirman si escuchan? Guido, ¿sí? Cerrar. Sí, señor. Sí. Sí, Sí, señor. profe, sí. ¿Se acuerdan de esta película? Sí, señor. Sí. ¿Cómo se llama esta película? Ahí está la respuesta. La vida es bella. La vida es bella. La vida es bella. Espérame, a ver. Guido, ¿sí? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie, ¿por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. Qué pena. Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo o también bacalao relleno con salchicha cocido en Grand Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. Bueno, un par de comentarios, si quisieran, alrededor del video. Si quieren compartir algo. Si se animan. Sí, señor. Profe, buenas noches. Listo, entonces espérate. Ya ahí hablaron las dos personas. Qué pena que no los estoy viendo. Entonces, Sí, señor. Esas dos personas que hablaron, si quieres, creo que primero... Omar. Sandra. Bueno, primero las damas. Hable, Sandra. Listo, dale, arranca tú. Muchas gracias, caballero, muchas gracias. Dale. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches. Pues, profe, ahí lo que se ve es que, o sea, el señor le quiso prestar el servicio, ¿cierto?
pero era como muy irónico por el físico del cliente. Entonces, no era como atención de satisfacer la necesidad de alimentación, porque veía que era como todo irónico y realmente no estaba como, no era empático con las necesidades del cliente en su momento. Listo, súper. Sandra, ¿verdad? Sí, profe, Listo, gracias. listo, Sandra. Ya hacemos una retroalimentación frente a lo que dijiste. Y te escucho también, compañero. Sí, señor profe, buenas noches. ¿Cómo le va la con Omar Rojas? Omar, ¿cómo estás? Bienvenido, Omar. Bien, sí, Dale. señor. ¿Cómo está? Pues yo lo que veo es exactamente que él quiso atender al cliente, pero siempre insinuándolo al acomodo de lo que había, ¿sí? O sea, por eso fue que le dijo qué quería y le insinuó y le repetía la misma palabra, como diciéndole esto, para que le fuera internamente en el cerebro trabajando y dijera lo que él quería que dijera. Y al final, Ujú. pues, él cayó en la trampa y le dijo que lo que quería el plato ya lo tenía servido en la otra mesa prácticamente, porque no había más. Correcto, correcto. Listo, vamos a hacer un análisis. A ver, yo voy viendo la hora, a ver cómo voy de tiempo. Vamos bien. Vamos a hacer un análisis a partir de esas dos intervenciones de Sandra y de Omar, que me parece muy importante que generemos debate o discusión alrededor de eso. Uno, digamos que la interacción con el cliente para todos los presentes se dio de una manera efectiva. Seguramente lo que vamos a debatir es el cómo, que es un poco la posición más radical de Sandra, y es que Sandra, en otras palabras, seguramente lo engañó, ¿sí? Pudiéramos sacar esa conclusión inicialmente, y es la mirada de Sandra fue muy orientada a de qué manera yo, inclusive Sandra dijo ironía, trato de engañarlo, trato de llevarlo, inclusive al final de una manera deshonesta, llamémoslo así, que vamos a hablarlo con los principios éticos. Y Omar le da una mirada y llevó al cliente a definitivamente escoger los productos que ya estaban servidos y era lo único que había además, ¿no? Porque al principio hacen énfasis en que la cocina ya se había cerrado. Y fue una cultura centrada en el cliente, ¿no? Entonces, lo primero, que aquí tenemos estas claves, lo primero es que hay una escucha al cliente, es decir, si bien es cierto en el discurso del mesero, fue orientando a que las respuestas fueran las que yo quería escuchar, pero para el cliente es totalmente transparente, seguramente ni se dio cuenta de esa intención o de esa interacción. Dos, el mesero conoce su producto, claro, asociado a un plato que ya estaba servido, pero fue clave en la comunicación y en la interacción con el cliente, o sea, es decir, sacó provecho de una situación que quisiera dejarla a un lado ese análisis, pero al final de cara al cliente le ofreció lo que él quería, ¿no? Entonces, ya lo llevamos a otros ejemplos. Tres, bueno, la gestión del tiempo fue tremendamente clave. El plato fue servido en cuestión de segundos y sí hubo una satisfacción de una necesidad inicial. Y es que pues tengo hambre, quiero llegar a comer y el plato me lo sirvieron de una vez. ¿Cuántas veces nosotros, las 58, 60 personas que estamos aquí reunidas, no hemos ido a un restaurante y se nos han demorado un montón con el plato, ¿no? Eso también puede estar desde la perspectiva de qué tanta hambre tengo, ¿no? Porque hay restaurantes en donde seguramente son mucho más rápidos en el momento de servir, otros no tanto, dependerá de la fecha, si es domingo, si es 2 de la tarde, bueno, y demás. Aquí fue clave el cuarto paso y fue que se anticipó a la necesidad del cliente, es decir, le generó al cliente el cumplimiento total de su expectativa, total. En tiempos en lo que quería comer, dentro de su análisis prematuro, rápido y eficiente, atendió la necesidad del cliente. ¿Sí? Y seguramente vamos a hablar acerca del reconocimiento, y es decir, reconocer al cliente como alguien importante. Es que es alguien importante, no porque sea cliente, partamos de eso, porque hace parte de una interacción de mi producto, de mi servicio.
¿sí? Podemos ir rompiendo algunos mitos, ¿no? Esa frase que hemos escuchado por tanto tiempo, que dice, el cliente siempre tiene la razón, ¿cierto? Creo que eso lo hemos escuchado toda la vida. Yo creo que es un mito que podemos ir rompiendo. No, el cliente siempre tiene la razón, pero la interacción que yo tenga con él puede llegar a satisfacer sus necesidades. Es decir, un no, si este señor hubiera pedido un plato que no tenemos, no sé, voy a llevarlo a un tema de servicio, estoy haciendo la fila del banco y estoy pidiendo una transacción en el banco o en la entidad financiera que no debo hacer ahí, que no puedo hacer ahí. El no yo debo entregarlo, porque sería totalmente erróneo que yo genere una expectativa con el cliente cuando no la puedo cumplir, y ya lo vamos a ver más adelante. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Y la medición, yo debo medir de manera constante cómo me está evaluando el cliente, cuál es el nivel de satisfacción del cliente, y esa evaluación no la puedo hacer en periodos tan largos, porque al final yo sí necesito establecer planes de acción para identificar esas desviaciones que el cliente me está manifestando, pero no puedo hacer una encuesta o no puedo utilizar una herramienta de satisfacción un año después de la compra de un producto, 8 días, 15 días, un mes después de la toma de un servicio. Debemos tener claro, compañeros aquí reunidos en esta sala, las herramientas y las estrategias de medición de una manera periódica y poder evaluar y tener resultados de manera inmediata de cuáles son los ajustes que yo debo hacer en esa sintonía. ¿Vale? Muchas gracias, Sandra y Omar. Maravilloso. Acá listo. Aquí quiero compartirles seguramente una información de algunos autores que han hablado alrededor de la experiencia de cliente. Este último, Kena y Jorge Londoño, si bien es cierto, no es un autor que dentro de su postura académica haya investigado o compartido alrededor de experiencia de cliente, pero ya les quiero contar sobre ese ejemplo. Entonces, primero tenemos a Joseph Juran, quien es considerado uno de los padres del control de calidad y gestión empresarial. Es decir, este señor lo que hizo fue destacar la importancia de la satisfacción del cliente y cómo ésta se relaciona directamente con la calidad del producto y la calidad del servicio. ¿Sí? Él empieza a ahondar en esos temas. Tom Peters es un autor, es un empresario que se enfocó mucho en la gestión de servicio del cliente y la importancia de crear experiencias excepcionales. Yo ahí empecé a escuchar esa palabra, generar una experiencia excepcional, ¿sí? Es decir, no ir a comer al restaurante, no que el pollo esté caliente, no que la sopa esté en las condiciones perfectas, no, sino todo lo que yo hago alrededor para que el producto final se dé de la manera correcta, ¿cierto? Y Jorge Londoño, porque coloca a Jorge Londoño, el empresario colombiano, quien lideró por mucho tiempo, siendo parte del grupo antioqueño aquí en Colombia, que quiero compartirles a las personas que están situadas en otra región, una de las entidades financieras con más crecimiento en los últimos años. Y vamos a ver como un poco por qué ese ejemplo. Les comparto aquí algunos casos de éxito, entonces vamos a iniciar con Bancolombia. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido históricamente con acá en Colombia le llamamos las vueltas, de una manera muy popular? Pero ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido con las interacciones en entidades financieras? ¿Sí? Es decir, a uno ya le dicen que hay que ir al banco, que hay que ir a la oficina del banco X a hacer cualquier diligencia, ya uno relaciona fila, relaciona que hay pocos cajeros, que atienden mal porque
justo en la hora del almuerzo, que es en la que las personas pueden ir a hacer su diligencia financiera o su actividad financiera, pues justo les da por almorzar a ellos a esa hora, o sea, terrible, ¿sí? Entonces empezamos a generar unos vicios y unos sesgos alrededor de esas posturas. Bancolombia, no solo Bancolombia, seguramente muchas entidades, inclusive si hay un ejemplo de las personas que están en, dale que le daban propina, se atendía. Ah, bueno, súper. Aquí me devuelvo un poco, gracias Eduard, Eduard, por tu intervención. Perdón si no leo todos los chats, trataré de hacerlo. Sí, seguramente lo que dice Eduard acá, la actitud del mesero al nombrarle que le daban propina se atendía al cliente. Sí, bueno, ahí hay un análisis desde que no tiene impacto hacia el cliente, es decir, una postura ya de yo como colaborador. Ah, pues venga, lo atiendo porque pues escuché que me iba a dar propina. Ese seguramente es otro análisis y en el que estoy de acuerdo contigo, Eduard. Creo que no podríamos servir, que eso es importante como un principio del servicio, y uno no sirve para recibir nada a cambio, ¿no? Uno sirve porque hace parte de la naturalidad, porque yo le quiero extender la mano al otro. Y eso tiene un debate gigante. ¿Cuántas personas a veces no atendemos que no nos dan las gracias? ¿Cuántas personas no entramos a un servicio de transporte público, a un centro comercial, a una clase presencial, y tú dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, y no te contestan? Ahora, ¿cuál es el reto ahí? Que al final ese tipo de situaciones no me deben afectar, porque es que yo estoy entregando desde mi corazón, desde mi postura de vida personal, estoy entregando sin recibir nada a cambio. Entonces creo que el apunte de Eduard es totalmente válido. Gracias, Eduard. Y entonces se nos convirtió en que estas interacciones financieras para ahorrar nuestro dinero, para crear una cuenta de ahorros, para consignar una plata X, de una plata al punto X al punto Y, para cualquier interacción financiera se nos estaba convirtiendo en un lío. Y Bancolombia empezó a potencializar y desde dos miradas. La primera, al interior de su organización, empezó a generar procesos de capacitación mucho más agresivos alrededor de servicio al cliente, ¿sí? Y eso fue clave en el cumplimiento de sus objetivos, que era lo que les decía hace un principio, y es de qué manera yo puedo generar una propuesta de valor para absolutamente todas las personas de mi organización, que mi organización o que la organización en donde yo trabajo pues tenga una postura de acompañamiento al cliente y sepa que al final, si es la cultura centrada en el cliente, pues debo escuchar las necesidades del otro. Y seguramente Bancolombia lo que hizo fue ejercer varias estrategias, entre ellas conocer las necesidades. ¿Qué le duele al cliente? ¿Qué le duele? Hacer largas filas. Dos, seguramente que el cajero o la persona que lo atiende a veces tenía posturas fuertes, verticales, en algunos casos agresivas, y lo que Bancolombia hace es un plan de capacitación en donde el servicio al cliente debe ser humanizado. Ya vamos a hablar de la humanización. Y ser humano es escuchar al otro y entender sus necesidades. Y aquí podríamos inclusive ser mucho más agresivos en el análisis y necesidades desde su cultura, desde su religión, desde su formación académica. Entonces voy a colocar un ejemplo aquí. Alguna vez trabajé en una universidad que tenía estudiantes en varias regiones del país, aquí en Colombia, y encontramos diferencias culturales en muchos aspectos. Entonces, lo que seguramente hacemos en el interior, o voy a llevarlo por ahí, hay unos compañeros de Perú, lo que seguramente se hace o las acciones que se adelantan, o solo los esfuerzos que se hacen en una zona urbana,
son totalmente distintos a una zona rural. Y empezamos a jugar con la cultura, con esa esencia, con esas raíces culturales de los seres humanos, ¿no? Entonces, seguramente las estrategias que yo lidere en la costa, entiéndase la costa como la costa pacífica, la costa caribe, van a ser diferentes a las estrategias que yo implemente en el interior de una ciudad. Y estamos hablando de una misma organización, ¿sí? Porque a eso debe responder inclusive el diseño de las estrategias. A individualizar la experiencia de cliente. Qué difícil es eso, y le suena tan lindo, Fabio, pero qué difícil es individualizar en una empresa. A ver, hablemos de Bancolombia, ¿cuántos clientes, usuarios no tienen productos financieros en esta organización? Entonces, ¿cómo Bancolombia individualiza el servicio o individualiza la experiencia de cliente? Hay mecanismos que pueden llegar inclusive a eso, que seguramente será oportunidad de otro debate. Se generan canales virtuales, si ustedes van a Bancolombia ya van a encontrar que hay una persona antes de que lleguen a la caja, antes de que tomen el turno para llegar a la caja o para llegar al asesor, hay una persona que los orienta, que les dice inclusive, vengan, esto no lo hagan por acá, vengan, los acompaño, y pueden hacerlo por el canal virtual. Recuerden que en un principio les hablaba de procesos de aprendizaje y de desaprendizaje. Y es que, no es que yo toda la vida lo he hecho así. Hay otro banco que recuerdo por ahí, que es el BBVA, que hablaba de que somos uga-uga. ¿Sí han escuchado por ahí? Que somos uga-uga, y es que pues todavía hacemos la fila en el banco para hacer una consignación, pero seguramente vamos entendiendo y vamos madurando una idea de virtualizar el servicio, podríamos llamarlo así. Claro, es importante también, por ejemplo, zonificar estrategias alrededor, por ejemplo, de las edades, ¿sí? Seguramente una persona hoy de 60, 70, 80 años, yo creo que 70, 80, no estaría dispuesta a cambiar su manera de ir a pagar el recibo de la luz, a pagar el recibo del agua, en la manera en que normalmente lo hace. Pero, insisto, las organizaciones deben empezar a generar segmentos y deben empezar a generar focos para, en este caso, virtualizar el servicio. Entonces, hoy ya tenemos, hoy hacemos la transferencia, hoy hacemos la transacción, hoy pagamos el servicio, hoy pagamos el arriendo, hoy pagamos nuestras deudas por canales virtuales. Coloco el ejemplo de Bancolombia, pero insisto, seguramente muchas entidades financieras lo hacen. Muchas gracias. Ángela, en Colombia se conoce por ser mejores en servicio al cliente. Soy una colombiana viviendo en Perú. En la pandemia la gente tomó el hábito de lo digital. Bueno, fíjate Ángela y equipo, que alrededor de una situación adversa, que creo que eso nos pasó a todos, a todos fuimos entendiendo cómo mira estos espacios y cómo hoy, por colocar el ejemplo de la Corporación Universitaria Asturias, nos permite generar un concepto de enseñanza-aprendizaje por medio de este computador, por medio de la interacción con ustedes. Hoy tuve la oportunidad de ver a algunos de ustedes, de mostrar sus trabajos, de escucharlos por medio de la virtualidad, ¿sí? Entonces, eso digamos que me parece muy positivo y que, como lo dice Ángela, seguramente a partir de una adversidad. Anayeli dice la importancia. Dime, dale. Por ejemplo, pues yo vivo en Medellín. Uh-huh. Y algo muy particular, pues, que de Bancolombia, hablando de Bancolombia, Dale, súper. y cuando usted hablaba de humanizar el servicio, por ejemplo, uno ve que Bancolombia le da la oportunidad a las personas de crear su cuenta sin necesidad, pues, como de papeleos en un banco, llámese ahorro a la mano. La cercanía de los corresponsales para que la persona siempre en su barrio, cerca a su empresa, siempre tenga esa facilidad de realizar sus transacciones, o sea, que no siempre tengas que ir al banco. Entonces, es esa Correcto. humanización del servicio, de las necesidades del cliente. Y yo creo que por eso es un caso de éxito. Y no solo con los clientes externos, porque a nivel interno también tiene una política de, de motivación con el personal. Entonces hay mucho sentimiento de pertenencia con las personas que laboran en esta empresa, porque también hace que el personal que labora en ella se sienta parte de ella. ¿Por qué? Porque
los motivan muchas cosas. O sea, no todo es plata, pero hay cosas que hacen que las personas sí se sientan como ese orgullo de laborar en esa empresa. Mira, mira Sandra, que en efecto, Sandra, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Mira, Sandra, que tú tocaste los dos temas que acabamos de hablar. Uno, desde la perspectiva de colaboradores, es decir, yo cómo me tatúo o hace parte de mi ADN los principios de la organización. Y dos, que lo dijiste de manera precisa, y es, ya Bancolombia cambia el modelo y no los clientes vienen hacia él, hacia sus oficinas, sino Bancolombia decide acercarse un poco más a la casa, ¿cierto? Acercarse más a los clientes, por medio de los corresponsales bancarios, por medio de la virtualidad. Esas son las estrategias que enmarcan un poco el cajoncito de experiencia de cliente. Muchas gracias, Sandra. Anayeli dice, la importancia de conocer a tu cliente y brindarle un servicio personalizado. Sí podemos individualizar el servicio. Sí podemos generar acercamientos en segmentos mucho más precisos y hay muchos casos de éxito. Ángela también, en Perú te dicen saca la tarjeta por la aplicación y la recoges. En Perú, para tener más cercanía con el cliente, te llaman por el nombre, nunca por número. Te vas a almorzar, te llaman por el nombre, todo es más personalizado. Yo trabajaba en una organización en la que le decía a mi equipo de trabajo, tratemos, acerquémonos a poder decirle a la persona por el nombre. Trabajaba en una empresa con más de 5.000 personas que ingresaban en horarios pico, llamémoslo así. Claro, Fabio, ¿usted está queriendo decir que se saludaban por el nombre a 5.000 personas? No, no estoy diciendo eso. Pero sí podríamos acercarnos a escenarios en que sí, por colocar un ejemplo, Ángela Rocío Urrea siempre ingresaba a determinado servicio todos los domingos a la misma hora, a las 3 de la tarde. Yo ya sabía que Ángela Rocío Urrea era la persona que me tomaba ese servicio y yo ya podía tener la cercanía de decirle, hola Ángela, bienvenida. Entonces sí podemos generar algunos acercamientos. Muchas gracias a quienes han participado. Y el otro ejemplo, Rappi, que quiero darle celeridad a este punto es, igual, miren cómo, creo que estamos viendo en un curso de dirección estratégica, estamos viendo una estrategia del Océano Azul. Seguramente si hay algunos compañeros aquí, estudiantes que estén viendo ese curso conmigo, que estén viendo ese curso, hemos hablado de la estrategia Océano Azul, y la estrategia Océano Azul es un poco alrededor de la competencia, dar un paso al ladito y decir, venga, ¿qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo tan bien? Y empezar a generar otro tipo de estrategias propias del negocio. Rappi puede ser un ejemplo de lo que de la estrategia Océano Azul. Y entonces el servicio convencional de domiciliario, pues yo hacía una llamada, pedía algo de comer o pedía los medicamentos a la droguería o pedía lo que fuera y seguramente llegaba, pero Rappi empieza a entender y a comprender, insisto, no sé si los pioneros fueron Rappi, pero quiero colocar el ejemplo de Rappi, y es acercar y personalizar el servicio, humanizar el servicio. Habrá otra discusión y otro debate alrededor de cómo Rappi involucra, genera espacios laborales con sus colaboradores y demás, que creo que no es el punto de discusión, pero sí acercó por medio de una aplicación la facilidad de solicitar algunos servicios, algunos productos, de inclusive de ver, yo usuario, poder ver en cuánto llega, dónde vienen, ya están preparando mi comida. Eso personalizó mucho más el servicio y eso me genera a mí al final seguramente tranquilidad, ¿no? Eso digamos que como ejemplos alrededor de algunos casos de éxito relacionados con experiencia de cliente. En esta diapositiva vemos un poco la cultura centrada en el cliente bajo esas 4 elementos. Esos 4 elementos. 1, el uso de canales virtuales, lo vimos en Bancolombia y lo vimos en Rappi, encontraremos múltiples ejemplos más. 2, la seguridad, lo acabo de decir, la tranquilidad y seguridad que me dé hoy hacer una transacción bancaria.
aunque pues todos somos conscientes que seguramente hay algunos riesgos, pero eso se ha mitigado en una gran proporción, porque al final, ¿qué es más seguro? ¿Que yo transfiera el dinero desde acá o que me vaya hasta el banco, saque la plata y se la lleve a la persona? Bueno, sí, eso seguramente tiene una posición de seguridad. Le apunta mucho a la cercanía en términos de puntualidad, porque uno diría, el cliente lo quiere ya, el cliente quiere hacer la transacción ya, ahora, porque ahora todo es tan cambiante, todo va tan rápido. Quienes sean usuarios aquí de la plataforma TikTok se darán cuenta que cuando van pasando cuando van deslizando para ir viendo los videos, cuando un video ya es demasiado largo ya no nos gusta, porque nos gustan los más corticos, ¿no? Los que no demoran más de 30 segundos. Entonces, imagínate si TikTok tiene que contarle a sus usuarios, a sus clientes, o una empresa promociona sus productos por medio de TikTok, pues debe hacerlo de una manera tremendamente acelerada, ¿no? Porque ya, si vemos que el video es largo, sigue el que sigue, el que sigue. Y empezamos a tocar un término de responsabilidad social, que ahí va anclado mucho más con principios éticos. Vamos a ver este videito. Por favor, me confirman si escuchan. Sí, profe. Gracias. Decíamos hace un rato que la actual forma de gestionar nuestras organizaciones, nuestras empresas, es claramente mejorable. Permitidme que empiece haciendo alguna pregunta. ¿Trabajáis más ahora, después de la crisis? Creo que nos estamos esforzando el doble. ¿Estamos mejorando los resultados con esto? ¿Ha aumentado la calidad de nuestro trabajo? Segunda pregunta. ¿Estáis aprovechando esta crisis realmente para reiniciarnos? ¿Está aprovechando la organización y la empresa esta crisis para reiniciar lo que consideramos necesario? Y tercera pregunta. ¿Estamos siendo sinceros? Hablamos hace un rato de verdad incómoda. ¿Estamos siendo sinceros con este reinicio? Nos gusta decir y nos gusta pensar que los problemas complejos tengan soluciones sencillas. Yo a esto le llamo populismo. Los problemas complejos tienen soluciones complejas. Para abordar estas soluciones se necesita un enfoque sistémico. Para mejorar el modelo de gestión empresarial necesitamos un modelo, una solución completa, que afecte y que involucre a tres grandes actores: empresa, trabajadores y gobiernos. Voy a realizar una muy breve propuesta para cada uno de estos tres actores. El primero, los trabajadores. Seleccionamos a trabajadores probablemente por sus conocimientos, también los seleccionamos por sus competencias, por sus experiencias. Creo que hay que añadir dos cosas más después de esta crisis. Por una parte, la inteligencia vital. ¿Qué es esto? Fijaros, siempre digo que hay dos tipos de personas en todas las organizaciones. Están los plomos, aquellos a los que te pegas a ellos y te hunden. Esta empresa es muy mala, tu jefe no vale para nada, él lleva 10 años aquí, le quedan otros 10 años. Estos plomos te hunden directamente. Y después, por otra parte, están los corchos. Estos corchos te hacen flotar. Resulta que es la misma empresa y es otra realidad completamente distinta. Independientemente de que creo que tenemos que ser más corchos, también debéis de poner algún corcho en vuestra vida. Por otra parte, las empresas creo que siguen buscando personas obedientes. Y creo que esto no funciona hoy en día. Para reiniciarse necesitamos ciertas dosis de inconformismo. Y finalmente, entiendo inteligencia vital también como ser autocrítico con uno mismo. Estos tres ejes forman parte de lo que yo considero una forma nueva de trabajar. Ser corcho, ser autocrítico y ser inconformista y dejarnos de ser obedientes. Y la otra parte, la otra faceta que creo que necesitan nuestros trabajadores es la inteligencia de negocio.
Necesitamos personas en cualquier puesto de la organización que no solo vean su puesto, que sepan ver el negocio, desde cualquier ámbito. Necesitamos personas que además sepan vender. Yo soy profesor y creo que tengo la necesidad de vender donde trabajo. Y permitidme un pequeño paréntesis. Llevo 10 años en esta universidad y de verdad que estoy muy agradecido. El trato que he recibido ha sido maravilloso. Es verdad que tenemos una serie de metodologías y una serie de guías docentes que marcan un poco mi docencia, pero en ningún momento me han obligado a decir aquellas cosas que tenía que decir. He tenido una libertad de creatividad absoluta y me han hecho disfrutar muchísimo en esta universidad. Así que muchas gracias. Y por último, además de personas que conozcan el negocio y personas que sepan vender, necesitamos que ante cualquier decisión y en cualquier puesto de trabajo pensemos en términos de costes y beneficios. Es decir, cualquier decisión que tenemos y que tomemos, ya sea yo profesor, cualquier persona, que piense en esto. Por tanto, la inteligencia de negocio tiene otras 3 patas. Conocer negocio, vender y además analizar desde el punto de vista económico. A los gobiernos, que era la segunda pata. Hemos hablado de trabajadores, vamos a hablar ahora de los gobiernos. Es evidente que nuestro estilo de vida necesita una seguridad laboral. A todos nos gusta tener una casa en propiedad, e hipotecarnos 20 años. A todos nos gusta, o a muchos, tener familia y que estos hijos tengan lo mejor posible. Y por tanto esto solo nos proporciona si nos dan una seguridad y una estabilidad laboral. Y yo no quiero que que renunciemos a esto y que con este reinicio tengamos que renunciar a esta parte. Pero también hay que entender a las empresas. Las empresas necesitan flexibilidad. Nosotros necesitamos seguridad y la empresa necesita flexibilidad. No es posible, hoy en día, que obliguemos a un empresario a contratar a una persona para desarrollar exclusivamente una función y que si quiere cambiar esa función tenga que firmar un nuevo contrato y una serie de trámites que creo que no hacen posible este reinicio. Por tanto, los gobiernos deben de nadar en un marco que podemos llamar de flexiseguridad, que permita dar un empleo incluso de por vida, porque yo creo que hay empleos de por vida, espero que el mío lo sea, y además que permitan que te puedan cambiar de puesto y que te puedan cambiar de funciones. Última pata, hemos hablado de trabajadores, hemos hablado de empresas, vamos a hablar ahora, de trabajadores, de gobiernos, vamos a hablar ahora de empresas. Utilizaba una frase, una palabra que lo utilizaba en inglés porque me gusta, es el boss centric. ¿Qué nos ocurre en las empresas? Que seguimos poniendo al jefe en el centro. Les pedimos además que deleguen, que dejen hacer, que sean conciliadores. Se gasta muchísimo tiempo en supervisar. Invertimos muchísimo tiempo en controlar. ¿Podemos trabajar cuando nuestro jefe no nos vigila? ¿Sabemos hacer esto? Creo que ha llegado un momento de reinventarnos dentro de las organizaciones. Tenemos que ir a organizaciones duales. Cuando mejor he trabajado ha sido en red. Nunca trabajo bien con un jefe. La autoridad yo personalmente no la llevo bien. Y en cambio trabajo muy bien en red. Creo que tenemos que ir a ese espacio dual entre jerarquía y red. Creo que si nos reiniciamos en este sentido vamos a mejorar todos. Último concepto que quería hablaros. Quería hablaros del cliente. Fijaros, creo que estamos orientados, desde mi punto de vista, excesivamente al cliente. Diría que nos hemos pasado. La orientación es tan alta que de verdad que si el cliente supiese lo que realmente hacemos para producir o para dar el servicio que ellos piden, no nos comprarían. Además, estos eslóganes de los años 80 que todavía siguen vigentes, del cliente. Listo. Quiero hacer énfasis en esa última frase que habla o que dice el conferencista y es, si los clientes supieran todo lo que nosotros hacemos detrás para el desarrollo de un producto, para el desarrollo de un servicio, ¿realmente nos lo comprarían? Y entonces oriento la pregunta al primer video que vimos. Si el señor se da cuenta lo que hizo el mesero
¿Se queda comiendo o decide irse? Se va. Se va, ¿cierto? Entonces aquí viene un concepto maravilloso de humanización y de ética empresarial. Muchas gracias a quien participó. Porque al final, ojo con este análisis y vamos cerrando, nos quedan 15 minuticos para abrir preguntas, para debatir, para discutir, para construir. Y es el concepto de ética desde la posición individual sí tiene un impacto en el colectivo social, es decir, sí tiene un impacto en un entorno laboral. Y yo debo cumplir, o el colaborador, o el líder, o todas las capas de la organización deben cumplir con principios éticos en el desarrollo de un producto, en el desarrollo de un servicio, ¿cierto? Y hablamos de un término maravilloso que es la humanización. Voy a leerles esta frase de Eduardo Galeano, que me encanta, y es, a diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder. El mundo necesita más personas horizontales. El mundo necesita reconocer al otro, lo decíamos en un principio, como el ser humano, y no como el abogado, no como el gerente, no como el auxiliar, no como el vigilante, no como la señora de aseo. Lo debe reconocer en una posición horizontal, en donde tanto el que está allá como el que está acá tienen una similitud en el respeto, en la tolerancia, en la equidad, en la igualdad. Así, si ustedes se imaginan donde el mundo tuviera más personas horizontales que verticales, donde ejercer el poder, cómo yo uso el poder, no estoy diciendo que el poder sea bueno o malo, pero de qué manera el poder que tengo en determinada organización, que la palabra poder ya deja un mensaje muy fuerte, de qué manera yo lo utilizo para bien y no para mal, y no para generar beneficio propio, ¿no? Porque pues ahí sí creo que estamos rompiendo con cualquier esquema de reconocimiento de ser humano, ¿no? Y entonces si yo saco provecho de una situación y le hago daño a Miriam, a Cristina, a Omar, a Sandra, pues creo que ahí ya no existe humanización. ¿Listo? Y vamos a terminar con esta sensibilización. ¿Qué no debemos hacer desde la postura de experiencia de cliente? Aquí hay 5 ítems importantes y los vamos a desarrollar en estos minuticos. El primero, ¿qué no debemos hacer? Ser apáticos. Porque definitivamente pierdo la conexión con el que tengo al frente, con el que tengo en la línea telefónica, con el que tengo en el WhatsApp. ¿Se imaginan si mi conferencia, la construcción de este espacio yo la hubiera hecho con apatía, no hubiera saludado, hubiera sido inclusive un poco agresivo? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Se quedan, se van? ¿Le escriben a la Corporación Universitaria Asturias qué está pasando con, ¿cierto? Que lo despidan. Por ejemplo. Entonces, fíjate cómo al final, si nosotros en un proceso de empatía, por ahí lo hablábamos en el chat, que venga, aprovechamos y miramos el chat. Sí, ya les comparto el link del video, con mucho gusto. Sí, no sé, Lisette, si quede algún compilado, quede la grabación de la charla. Ya te contestamos a Lady. Claro que sí, yo creo que más o menos en 2 o 3 días va a estar en la página de YouTube toda la grabación del evento. Ah, perfecto, en la página gracias, de Asturias. Lisette. Claro que sí. Perfecto, Sin embargo, también lo podemos enviar en el certificado de asistencia incluido para que lo tengan ahí como una memoria. Súper, gracias, Lisette. Mira, aquí tiene que ver mucho con la empatía, apoyar a los más pobres para que sobresalgan y les den apoyo a otras personas. Gracias, Petatón. Listo. Entonces, muchas gracias a quienes están participando en el chat, maravilloso. Y por ahí lo volvieron a nombrar, ser empáticos, nos lo enseñaron hace mucho tiempo, pero se hizo más fuerte en la pandemia, y es ponernos en el zapato del otro, ¿no? En un término un poco explícito. Pero seguramente ser empático es más allá, va mucho más allá.
pero tremendamente más allá es de verdad entender la posición que nosotros tenemos en una sociedad de acompañar, de dar la mano, de generar mecanismos de ayuda, de redes de apoyo. Esto seguramente, pero para no irnos al romanticismo de la palabra, sino para aterrizarlo aquí en esta masterclass, pues está asociada a lo empático que yo soy con el otro, con el cliente. De qué manera lo escucho. Ya hablamos de las herramientas o de los instrumentos para escuchar o para tener percepciones o interacciones de los clientes. 2, no podemos generar falsas expectativas en la propuesta de valor de mi empresa o de mi organización o donde yo trabajo. Bien sea de servicio o de producto. Generar falsas expectativas es perder una vez más la conexión. Tenemos que ser muy claros. Yo les decía hace un ratico que claro que hay que decir que no. Que por supuesto que el cliente no siempre tiene la razón, pero hay que saberlo decir. Inclusive hay que saberlo decir compartiendo algunas otras alternativas, ¿no? Seguramente yo puedo no perder la conexión del cliente en determinado producto o en determinado servicio, y hemos visto inclusive algunos ejemplos en donde empresas generan una expectativa, sobre todo se ve en el sector servicios, que al final no se cumple. Y entonces vienen demandas y vienen situaciones legales que pues las empresas con todo su equipo jurídico deben enfrentar. Y a partir de seguramente esos errores pues ajustan, y uno sí debe ser muy claro en la información que le da al cliente. Es decir, usted se va a llevar un pocillo color rojo que seguramente si se le cae pues se puede romper, ¿sí? Como todo ese tipo de características, por colocar aquí un ejemplo con un pocillo que tengo acá. 3, yo lo llamo ping-pong. Y ping-pong es pimponear al cliente. Quienes han jugado ping-pong, es eso, ¿no? No es conmigo, es con el otro. No es conmigo, llámalo por favor, que nos pasa mucho cuando hacemos llamadas de algún servicio, por ejemplo, de nuestros servicios públicos, ¿no? Nos pasa, les ha pasado, que entonces son un montón de tiempo en una llamada en donde al final quien me soluciona el caso es como la cuarta persona que me atiende, ¿cierto? Entonces ya lo comunico con el área encargada y ya eso es pimponear, eso es, digamos que, miren que yo lo llamo el momento de verdad. El momento de verdad es cuando yo tengo al cliente aquí, al frente mío, lo tengo aquí en el WhatsApp, lo tengo en la línea, lo tengo en la aplicación. No perdamos ese momento de verdad y seamos muy precisos. Y entonces las organizaciones deben destinar estrategias para que los canales de atención de los clientes pues sean personal idóneo que conozca la propuesta de valor. Fíjense que volvemos a hablar de la propuesta de valor. 4, seguir el libreto, lo llamo yo, y es robotizar el relacionamiento, ¿no? Entonces, pareciera que uno tiene un libreto, y entonces si el cliente me hace una pregunta, pues le contesto lo que me diga el libreto, ¿no? Y entonces yo leo que si el cliente dice que no está de acuerdo, yo debo contestar. Ahí no estamos individualizando el servicio. Ahí no estamos generando conexión con el cliente. Ahí lo que estamos haciendo es, pues seguramente alguien contestaría, pues si los seres humanos estamos actuando bajo un libreto, pues por eso un poco la inteligencia artificial ya nos está ocupando un poco más de espacios, ¿no? Y en eso volvemos al mismo término de individualizar el servicio, individualizarlo. Eso es clave. Y 5, el poder, que lo acabamos de hablar en la diapositiva anterior, y es de qué manera yo estoy usando el poder para beneficio propio, si estoy usando el poder, lo voy a colocar entre comillas porque no me gusta esa palabra, si estoy utilizando esa oportunidad que me da la empresa para generar mecanismos de acercamiento, para identificar desviaciones en tiempos reales. Hoy las empresas, las organizaciones se preocupan muchísimo en identificar esas desviaciones. Por aquí no es. Recojo, genero un plan de acción y empiezo a desarrollarlo. Aquí Lady dice, como en claro, sí, algo así. Si solo podemos hablar con la computadora. Fíjate, ya las empresas colocan un chat en el celular y tú estás hablando con un robot.
Correcto. Mira ahí, Lady, ya. Y mira que aparte es un servicio tan radical, ¿no? Es decir, la salud. Estamos hablando de casi nada, ¿no? Y es de qué manera, pues al final un poco lo que seguramente queremos acercarnos es a escenarios en donde yo pueda tener una atención directa. Y eso se ve mucho en empresas asociadas a servicio, ¿no? Y insisto, a producto. Hablamos del ejemplo de Rappi, hablamos del ejemplo de Bancolombia, pudiéramos hablar, ¿recuerdan el ejemplo que parte o que sale a partir de una necesidad del Océano Azul, que quienes han leído por ahí o quienes hemos medio investigado algo, está asociado un poco a este ejemplo del Circo del Sol, ¿no? Y es cómo encontraron ellos una estrategia totalmente distinta de impacto en un mismo segmento, ¿sí? Es decir, voy a empezar a acercar las familias al entretenimiento, por ejemplo, ¿sí? O las cajas de compensación familiar, o los clubes deportivos, o los cines, o los centros comerciales. Voy a hablar un poco de entretenimiento. ¿Cómo generan estrategias para acercar a las familias? ¿Sí? Pueden existir servicios directos a determinados segmentos en términos de edades. Claro, ni más faltaba. Pero este tipo de escenarios y de negocios pues deben al final generar un bienestar integral. Y bienestar integral, si tocamos el tema del EPS, es generar estrategias de prevención para que yo me enferme menos. ¿Y cómo me enfermo menos? Seguramente haciendo ejercicio, teniendo hábitos saludables de alimentación y otra serie de acciones que debo empezar a liderar. Dice Anayeli, un contacto totalmente frío no genera una interacción real con el cliente. Lo perdemos, Anayeli, lo perdemos de entrada, porque no vamos a tener la posibilidad de conectar con él, ¿cierto? Entonces, ahí vamos cerrando, ya vamos a abrir un espacio. Creo que este tiempo ha sido muy satisfactorio para todos. Entonces hagamos lo siguiente, si están de acuerdo, Lisette y compañeros, abramos un espacio de retroalimentación, de sensibilización. Cuéntenos cómo les ha parecido el desarrollo de esta masterclass, si cumplió con sus expectativas, algunas intervenciones, si les parece. Sí, profe, tenemos 5 minuticos. Igual todos están como moderadores. Los que quieran habilitar su micrófono y dar su opinión lo pueden hacer, como para cerrar ya la masterclass. Igual ahí también en el chat, profe, pues hay varios comentarios. Yo les acabo de compartir también un link de percepción para que por favor los que quieran participar. Ah, súper, sí, quienes por favor quieran dar respuesta a esta encuesta de percepción, en esa misma mirada de experiencia de cliente, pues para la universidad y para el equipo académico, todo este tipo de espacios y de retroalimentaciones, pues son necesarias para ajustar, para mejorar, para seguir haciendo lo que estamos haciendo muy bien. Yo, antes de darles la palabra, agradecerles enormemente por hoy tomar una decisión de vida maravillosa, por estar aquí conectados, por participar, por aprender y por desaprender. Aquí hay un ejercicio colaborativo, es decir, a quienes he escuchado, a quienes he leído, pues me parece que generamos también ese proceso de enseñanza-aprendizaje en doble vía, ¿no? Es importante que no exista y que no asumamos posiciones de poder, como le acabo de decir. Los escuchamos. Muchas felicitaciones, profe. Gracias. Muchas felicitaciones, la verdad estuvo muy chévere la charla y sí, efectivamente, cómo desaprendemos para aprender. Una frase que se nos queda hoy. Sí, correcto. Ay, mira, por ahí alguien habla del chat GPT, ¿no? Ahí hay importante algo y es de qué manera el chat GPT es bueno o es malo. Yo no lo dejaría ni bueno ni malo. Yo lo dejaría de qué manera yo aprovecho esa herramienta en términos de beneficio académico, de beneficio en términos de gestión del tiempo, que eso me parece, ahí podríamos demorarnos una hora hablando de ese tipo de
de herramientas. Efraín, dependiendo del sector, se puede o no aplicar más o menos la humanización de las relaciones con el cliente. De igual manera, creo que deberíamos observar que tanto las nuevas generaciones se libertinaje, ¿sí? Se liberan. ¿Es por ahí? Sí, claro, Efraín y equipo, ahí no es la verdad absoluta, ojo, no es la receta, que es importante, esta no es la receta para el éxito de nuestros platos, no lo es. Se convierte en una herramienta adicional para implementar en la propuesta de valor de una empresa, bien sea movilizar su producto o su servicio. ¿Alguien más quiere compartir alguna apreciación? ¿Alguien que se anime? Profe, buenas noches, ¿cómo Profe. están? Buenas noches. Primero las damas. Ay, qué pena. No, profe, me encantó pues la clase, soy alumna suya, estoy en la especialización. Me parece que es fundamental la humanización tanto a nivel externo como a nivel interno, porque si en una empresa un colaborador está desmotivado, no siente como ese sentimiento de pertenencia con la empresa, no va a reflejar ese buen servicio, esa humanización, esa empatía con el cliente externo. Entonces son varios aspectos que deben estar muy de la mano, muy relacionados. Y gracias, profe, me encantó su clase. Feliz noche. Muchas gracias, Sandra, por tu aporte. Y maravilloso que estemos ahí conectados en los espacios académicos de clase. Antes de Marta, creo que alguien había hablado, un caballero. profe. Y eso, dale, fresco. No, profe, Y después pues, seguimos con Marta. pues yo no soy alumno del profe, pero yo estoy en la especialización de gerencia de proyectos también de Asturias. Entonces, tiene que ver mucho porque hay temas muy relacionados en lo que estamos estudiando también la gerencia de proyectos con el talento humano y la forma como queremos encaminarnos a ser buenos vendedores de nuestros productos. Y en la parte, digamos que yo soy empleado público también. Entonces se forma uno y uno entra a entender esas dos partes, cómo funciona una parte privada y cómo funciona una parte pública, ¿sí? En donde son dos clientes diferentes, pero igualmente todos quieren salir satisfechos de un servicio. Y la clase suya muy buena porque se nota que el profe nos vendió el producto, sus conocimientos, y muy bien, porque no solo es hablar, sino estamos retroalimentando y estamos acompañados de otras ayudas y herramientas como los videos y toma de ejemplos. Eso hace que uno interactúe la mente más y tenga más conocimientos. Muchas gracias, profesor. Omar, gracias por tus palabras. Qué bueno que esto genere un impacto en nuestra vida laboral, en nuestro entorno laboral. Seguramente todos los días aprendemos cosas maravillosas, lo que tiene la academia, lo que tiene todo estos movimientos en términos de sociedad, me parecen maravillosos alrededor de experiencias, porque en el día a día uno se encuentra un montón de cosas positivas. Qué bueno, Omar, muchas gracias. Va Marta y Mayerly. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no he visto materias contigo, también soy de dirección de proyectos y me gustó mucho el espacio. Agradezco porque son herramientas que podemos tomar, aprender de las experiencias buenas y malas comerciales de servicio al cliente. Considero que si no tenemos ese enfoque, difícil podemos vender un producto o servicio. Y la expectativa de el espacio que tenemos es, a pesar que todos no tenemos el servicio al cliente tan enfocado, tan amplio, para los que tal vez no lo tienen, buscar que sí lo hay, cómo llegar esa parte humanizada y saber enfocar para también cuando hay un abuso de esa parte humana, ¿no? Que también vemos grandes empresas, pequeñas empresas, de cómo abusan también de ese buen servicio que siempre tenemos. Lo digo por una experiencia personal. Soy muy dada al servicio, al cliente, a que siempre tenían la razón y hace mucho tiempo aprendí que no y acabé de poner tu frase en mi estado porque no siempre tienen la razón. La puse en mi estado personal
y no, súper escucharte, dediqué todo el tiempo al espacio porque en mi experiencia en la universidad, yo soy administradora de empresas y siempre tuve un docente que no, que es lo que el cliente diga, como quiera. No, realmente no es así. Y gracias por el aporte. Y mi consejo es que todos tenemos el chip del servicio. Unos somos más sociales, otros no, pero siempre podemos saber buscar las herramientas para vender y vendernos. Muchas gracias. Súper, súper Marta, ¿no? Gracias a ti por tus palabras. Entendemos esas dinámicas alrededor de vivencias y de posturas personales alrededor del servicio. Yo también creo que todos tenemos el chip de servicio. Al final, pues somos actores permanentes en una comunidad. Es seguramente, no sé si la palabra sea activarlo, pero sí hacer conciencia que estoy ahí para darle la mano al otro, para ayudarle al otro, para esa relación cliente también hace parte de un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que hemos trabajado en servicio no hemos aprendido del cliente, por ejemplo? Y clientes que inclusive nos llevan a hacer también un análisis y una reflexión de lo que hacemos, es decir, no necesitamos que un jefe nos esté diciendo, sino muchas veces lo encontramos en ese tipo de interacciones, Marta. Entonces, me parece maravilloso. De acuerdo, gracias, profe. Gracias a ti. Mayerly, te escuchamos. Buenas noches, profe y compañeros. Primero, darle gracias por este espacio, me parece muy bueno. Tiene harta interacción, lo cual hace que esté uno conectado con el tema. Comparto lo que dice mi compañera Sandra del humanismo, es cierto. También agregaría que el humanismo también viene con la empatía, no solamente con el cliente, sino con el compañero y a nivel de ser jefe también, porque yo creo que todo es un conjunto. Nosotros queremos ser empáticos con el cliente para obtener un beneficio mutuo, ¿no? Pero también con nuestros compañeros y jefe, también que son parte de este proceso. Entonces, pues creo que para mí la empatía es algo muy importante a nivel empresarial porque el servicio no solamente se ofrece a un cliente final, sino también a los externos que son también quienes están con nosotros y generalmente pues todo es un común acuerdo. Ese es mi pequeño aporte. Profe, muchas gracias. Gracias, Mayerly, a ti. El último video o el segundo video justamente tenía esa posición y es los actores que alrededor están en una organización. Y seguramente el espacio fue muy enfocado a experiencia de cliente. Y ahí, mira, ahí vuelve y lo está diciendo Lady, y es también hay que tener interacción al interior de la organización, ¿sí? Debemos estar totalmente capacitados alrededor de la propuesta de valor. Lo dijimos en algún momento de la clase, y es en la medida en que las organizaciones se preocupen porque sus colaboradores tengan, insisto, el ADN, estén anclados a los principios éticos, a los valores organizacionales, pues en esa misma medida seguramente los resultados se van a ver reflejados y no podríamos disponer de todas las estrategias enfocadas al cliente. Imagínense donde las organizaciones se alejaran un poco de ese relacionamiento con el colaborador, con el cliente interno. No destinarían presupuesto para capacitar, por ejemplo. Entonces eso tendría una mirada totalmente adversa a lo que queremos. No podemos descuidar, creo que es el resumen de tu intervención, Mayerly, no podemos descuidar esa línea en términos de análisis interno, ¿no? Varias personas han aportado aquí en el chat, Aida Consuelo, Andrés, muchas gracias a todos por su participación. Lisette, vamos cerrando, ¿verdad? Estamos en los tiempos. ¿Sí? Bueno,
Entonces, para todos, muchas gracias por permitirnos estos espacios. Muchas gracias por generar acciones que nos dan seguramente, insisto, ese proceso de aprendizaje permanente. Para mí, muy contento de esta horita y media, de estas 2 horitas que estuvimos aquí conectados. Y despidámonos entonces con lo que hablamos en un principio, y es, no tratemos de buscar la felicidad en escenarios seguramente no tan humanos, ¿sí? Si abriéramos aquí en este celular Instagram y colocáramos a cualquier persona de cualquier famoso, no sé, nómbreme un famoso rápidamente, para cerrar. El que quieran. Maluma. Listo, gracias. Si yo voy a buscar a Maluma en Instagram, ¿qué me va a arrojar el Instagram de Maluma? Que la felicidad está asociada a la fama, está asociada al poder, está asociada al escenario de belleza perfecto, está asociado a carros. No estoy diciendo que Maluma no sea feliz, seguramente lo es. Pero lo importante es que la felicidad la encontremos en lo que decíamos al principio, y hubo un par de intervenciones muy importantes, y es en lo que nos dé paz y en lo que nos dé tranquilidad. A partir de eso, seremos seguramente mejores seres humanos, ¿vale? Entonces, un abrazo, una feliz noche para todos.